lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Hable el Pueblo. Inquietud en el espectro electoral. Señor director, presente usted el segundo tema de la noche. El fantasma del fraude electoral. Por favor, mi querido amigo, ¿qué opina usted? ¿Existe este fantasma o no? Bueno, siempre va a existir. Quiero que la gente tenga claro que fraude es simplemente una forma de conceptualizar la trampa. Y la trampa es, yo lo veo, parte del juego político constantemente. Y desde las encuestas hasta la recaudación de fondos, me da la impresión que es una forma de sacarle la vuelta a la ley electoral, ¿no? Pedro. Bueno, ese término lo ha utilizado el periodista Gorriti en un artículo que publicaba en la revista Caretas y que ha sido traducido en varios idiomas, ha sido recogido por The Economist, en el sentido de que en el Perú no nos fijamos en lo importante que es la comisión de delitos y más bien estamos con procedimientos que no son administrativos, cuestiones de fondo, y que esta situación, más la demora en tomar decisiones, genera de la mano con el otro problema. El otro problema es que hemos visto una campaña millonaria que no ha sido acompañada de la respuesta de nuestras autoridades con una franja electoral, y todo este escenario se ve un poco turbio, un poco afectado. Miguel. Ha perdido legitimidad el propio proceso electoral, ¿no? Inicialmente las candidaturas bien montadas, hoy se ven reflejadas sus caídas en caída libre, y de alguna u otra forma la percepción por parte de la población frente a organismos como el Jurado Nacional de Elecciones deja mucho que pensar, ¿no? Yo he llegado a consultar con alumnos universitarios y muchos me dicen, doctor, si el jurado fuese riguroso, no hay candidato vivo en estas elecciones. Y revisando cada uno de los temas, creo que, sin ánimo de que sea publicidad, PPK es lo más serio que he visto en términos de cumplimiento de todos estos deberes a la hora de formalizar la candidatura. Caballero, si me permiten. Salvo el problema de haber sido representante de Hunt, que lo cuestiona en el tema del gas. A veces negarse públicamente, y he leído las declaraciones, negarse públicamente a renegociar el tema del gas cuando es un punto donde el país ganaría, donde hay necesidad porque México está pagando muy poco por el gas peruano, para mí es un error político gravísimo. No, es grave. Caballero, si me permiten, Ricardo Adelman ha dicho algo interesante. Los fraudes se embarazan con las encuestas. Es decir, nos venden encuestas que no son reales y que luego las instituciones del Estado, incluso la Contraloría o los empresarios, Confiep, lo utilizan como un referente para tomar decisiones. Sin embargo, pareciera que estas encuestas no responden a la realidad. Yo particularmente sobre el tema del fraude electoral tengo una percepción por parte del tema de la concentración de los medios. Yo sí creo de que el Perú, uno de los grandes problemas que tiene es ese tema. El grupo que de alguna u otra forma concentra los medios, en un periódico señala una cosa, en el otro periódico señala el otro, y en el otro señala el otro. O sea, de manera indistinta, con información diferente. Y la percepción hacia la población que de alguna u otra forma lee es que me están mintiendo. O sea, no hay una información verdadera, y los candidatos lamentablemente no han dado la información adecuada dentro de sus hojas de vida propiamente dicho. Estamos a menos de 7 semanas del día clave, y ¿cuántos debates oficiales ha habido? Claro. ¿Cuántas oportunidades de franja electoral equitativas para todos los que están compitiendo? En pocas palabras, los medios salimos a las calles y avenidas, vemos la televisión, vemos la radio, solamente determinados candidatos que están haciendo exagerada demostración de capacidad económica están dominando el efecto mediático. Eso no es democracia. Marco, tenemos una preocupación. Encuestadoras que tuvieron vínculos con Montesinos, recibían entre 20 y 30 mil dólares, de acuerdo a lo dicho por Montesinos, y que ahora son las que prevén o las que predicen el proceso electoral. Correcto, y se cambian de nombre para pasar piola. Es algo que finalmente te enseñan la ficha técnica, pero
yo sí creo que hay una manipulación del resultado para inducir finalmente, insisto, yo no quiero lesionar a nadie, pero hay ciertas personas que ni ven la capacidad del candidato ni leen las propuestas de este. Lo único que hacen es endulzarse en lo que más aparece en la televisión o en la prensa. Y creo que ahí ganan mucho estas encuestadoras fraudes o estas encuestadoras de pantalla, ¿no? Ahora bien, en lo político no todo es racional. Las emociones de alguna u otra forma son interpretadas por la población. Sin embargo, la percepción, y por eso sí considero que está bien conceptualizado el nombre de fraude electoral, es que, por un lado, los candidatos han mentido en sus hojas de vida. O sea, nos están vendiendo gato por liebre, uno. Por otro lado, el jurado, las instituciones que regularizarían estos comportamientos, no lo hacen. Por otro lado, las encuestas señalan dígitos cada vez diferentes una que la otra, razón por la cual la población se siente engañada. Ahora, lo que sí llama la atención es cómo estos actores en contienda se están moviendo siguiendo las pautas de las advertencias de esas encuestas que acá se está criticando. O sea, en pocas palabras, hemos visto una caída importante, por ejemplo, de la candidata que tiene el primer puesto en el centro del país. Y es justamente el lugar donde está empezando a tratar de corregir ese problema. En pocas palabras, dicho de otra forma, yo no creo que la encuesta sea la voz decisoria. Yo creo que la encuesta es una foto del momento y que está sujeto a una serie de condiciones. Pero lo más importante es el tema de fondo, que en la cancha se juegue con las mismas reglas, que en la cancha todos tengan la misma oportunidad, y eso no lo estoy viendo. Okay. Yo sí percibo algo también. Estamos en un país totalmente fraccionado, totalmente fraccionado. Hay un crecimiento, o sea, si bien es cierto, había un crecimiento económico, lamentablemente lo que no se ha logrado es consolidar ciudadanía, es decir, no hemos construido institucionalidad democrática, ¿no? Vamos a recibir llamadas del público teniendo en cuenta que esto es Hable el Pueblo. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas. Sobre el tema que se está tratando hoy día, desde el año 90, en el cual el señor, bueno, ahora premio Nobel Vargas Llosa dijo de hacer el shock, y luego lo hizo Fujimori, del año 92, que se firmó el convenio con el Banco Mundial, con los decretos supremos 775, en los cuales se puede encontrar en la página web del Banco Mundial, worldbank.com, en el cual la parte legal, en el cual se firmó con 11 ministros estos convenios para hacer lo que se dice un gobierno neoliberal. Bueno, un recuerdo de lo que fue en los años 90. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Ya, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Saludar al panel por el excelente programa. Para hablar sobre el tema que están tratando, sobre el fraude. Y ese tiene nombre propio, Fujimori. Sabemos muy bien que ese gobierno de Fujimori fue nefasto. Ahora, esta candidata está haciendo lo mismo. No demuestra nada de su movimiento económico y está candidateando como si nadie le dijera nada. Nadie le dice nada. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Gracias por llamar, adelante, por favor. Necesitamos que hable un poco más fuerte, por favor, señor. Necesitamos que hable un poco más fuerte, por favor. Me siento muy consternado por lo que está pasando justamente con la candidatura, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de todo lo que está pasando ahorita. Creo que las autoridades hacen el asunto con la situación. Bueno, tenemos un poco de interferencia para esa llamada. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, Javier de San Miguel. Los periodistas deben ser comunicadores, no deben orientar la opinión. Muchos peruanos apoyamos al gobierno de Fujimori y vamos a votar por Keiko Fujimori. Y ustedes deben ser imparciales. Eso está muy mal que ustedes orienten
lo que ustedes desean no interesa. Ustedes deben comunicar, no ser los dictadores. Gracias. Muchas gracias, señor. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Bueno, son todas las llamadas por ahora. Vamos a una de las primeras preguntas que nos hacen es: ¿los movimientos económicos de Keiko, por ejemplo, coadyuvan a que esto tenga un ambiente enrarecido de fraude? Ahora, cuando ella ha presentado su hoja de vida y ha hecho su declaración jurada, ha señalado un monto económico en el cual su campaña no percibe. Usualmente un candidato lo que tiene que hacer es transparentar su hoja de vida y transparentar de dónde saca los recursos para sostener una campaña electoral a nivel nacional. Un cóctel de 700.000 soles, por ejemplo. Imagínense. ¿Enrarece el panorama electoral? Yo sí, claro que sí. Además, personajes como la número 1 en su lista, la señora Chacón, absolutamente cuestionada, investigada y con indicios serios de enriquecimiento. Pepe Klimper no tiene ningún problema en una reelección como lo tuvo en el 2001 de manera fraudulenta y podemos encontrar personajes de ese nivel, así que los 700.000 soles para ellos es una anécdota, no creo que les... Dólares. Yo creo, y siguiendo un poco la preocupación de la persona que preguntó y se quejó de que seamos sesgados, yo voy a hacer 3 preguntas que difícilmente la mayor parte de grupos políticos van a poder absolver y el propio Jurado Nacional de Elecciones. La primera pregunta es: ¿han fiscalizado todos los locales que se declaró como obligatorios para constituirse como partido político apto para competir en estas elecciones? ¿Han fiscalizado de manera fidedigna, por ejemplo, en el proceso electoral anterior, si la gente que decía tener capacidad económica tenía el respaldo para las contribuciones cuyos nombres fueron anotados? Sabemos por sendas investigaciones hechas por distintos actores que todo es falso, que hay mucha gente que no tiene ni para el pan del día siguiente y resultaba declarando una suma cuantiosa. Entonces, en pocas palabras, estamos viendo que el régimen administrativo en el que se basan las reglas de juego de la contienda electoral en el Perú necesita una revisión a fondo y por eso se presentó una reforma que lamentablemente este Congreso Nacional no quiso respaldar. Marco, estar frente a la pantalla involucra solo comunicar y no emitir una opinión sobre la candidata Fujimori. Informar es fundamental, ¿no? Informar es fundamental. Yo creo que estas preguntas que nos ha puesto Pedro en el escritorio son fundamentales, pero no solamente para el caso de Keiko, sino para el caso de García también. Evidentemente, cuando uno va a provincia y encuentra el discurso de García de cómo involucra a Verónica Mendoza con un sesgo senderista, es absurdo, pero tienes a un Velázquez Esquén que es capaz de atribuirle a esta candidata ese tipo de rasgos. Ese tipo de cosas yo sí creo que es justo y válido fiscalizar. Miguel. Siempre el ciudadano tiene de alguna u otra forma el derecho de señalar lo que piensa. Sin embargo, nosotros estamos acá dando una opinión que nos parece valedera, porque lo que no ha habido es una transparencia por parte de los candidatos. O sea, lo que existe es que hay un gran porcentaje que todavía no sabe por quién votar, justamente por ese fraude electoral que se percibe. Y particularmente sí creo de que hay mucha población la pregunta es que todavía no quiere votar. ¿Cuándo va a comenzar la franja electoral? ¿Cuándo vamos a tener reglas simétricas y transparentes entre los candidatos en contienda? En pocas palabras, aquí se está dejando seguir algo como normal, que solo 1 o 2 o 3 candidatos sean dueños de todo el sistema mediático. A mí me parece que eso debe ser corregido y el Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa junto con la OMPE y decirle al Ministerio de Economía: señores, comencemos a practicar la democracia como es en países más avanzados. Antes se consideraba fraude el día de las elecciones. Si ánforas iban, ánforas venían, se rompían actas, se rompían votos. Hoy día puede comenzar 60 días antes de las elecciones sin ningún problema con todas estas irregularidades que estamos señalando, ¿no? Ahora yo quisiera de alguna u otra forma señalar de que se percibe a candidatos débiles ante una circunstancia de manejo de acuerdo a las encuestas y en qué situación me voy ubicando, ¿no? Es decir,
hace tiempo, por ejemplo, uno de los candidatos que tenía un porcentaje, hoy renuncia a uno de sus socios estratégicos, que es el Pastor Lai. Correcto. ¿No? Y lamentablemente no solamente es un socio importante dentro de una coyuntura electoral, sino adicionalmente se está tratando de un vicepresidente en la propia plancha presidencial. Entonces, solo planteas eso. el hecho de candidatos, o sea, no fraudes, sino candidatos fraudulentos que podrían viciar el proceso. No, es solo eso. En 5 fuerzas políticas hay candidatos con procesos penales en curso. Imagínate. Procesos en la lista de candidatos hay con procesos penales en curso. Claro, ahí viene el principio. Mientras no sea declarado culpable, se presume la inocencia, pero son hechos incriminatorios muy serios, muy graves. Entonces, la sensación es que no se fijan en lo importante, sino en lo tonto. Claro que sí, Miguel, si me permites, tenemos llamada del público Sí, claro. para nutrir el punto de vista que ustedes tienen como panelistas. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Juan Carlos Torrealba. Buenas noches. Juan Sí, Carlos adelante. Torrealba. Hable usted un poco más fuerte, por favor. Sí, alguna vez el ministro del Ambiente, Antonio Brac, nos dijo que cuando entrara al gobierno como ministro iba a combatir los productos transgénicos. Una vez que entró, y después le preguntamos, nos dijo, no, a mí me dijeron que no me meten en ese asunto. Este país está gobernado, señor, por grupos económicos enquistados. Todo ello estamos viendo ahorita a ver quién queda como títere para que lo maneje. Eso es verdad. Para mí ningún candidato realmente cumple las condiciones, salvo raspando PPK. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Bueno, les felicito por el programa, felicitaciones para los panelistas. Yo lo que quiero opinar es que nosotros realmente ya no tenemos una democracia, sino que existe una dictadura de la corrupción que está, bueno, conformada por la concentración de medios, los empresarios corruptos, jueces, fiscales, Congreso, es toda una corrupción. Y por último, yo creo que están implementando ahora un circo electoral que tiene como chiste mayor el tener a una persona que está postulando a la presidencia preso. Creo que seremos pues el hazme reír de todo el mundo. Y Okay. yo lo que extraño es que las personas no reclaman esto, ¿no? Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Brevemente, por favor. Muy bien, felicitaciones al panel, que es bastante plural en realidad. Es algo que se está consumando. Porque valga la verdad es, el jurado las nuevas elecciones se está prestando el juego. Porque al final todo va a quedar tal como está. Los mismos corruptos postulando, porque ya la OMP debe imprimir las cartillas. Ya estamos prácticamente a 7 semanas. ¿Cuándo van a imprimir esas cartillas? Prácticamente las van a imprimir con todos los candidatos corruptos que están ahí. Okay. Creo que la voz es Mónica Mendoza, ya por el cambio de sistema y por un nuevo pero. Gracias. Muchas gracias, señor Marco. Una de las llamadas habla de una dictadura de la corrupción liderada por la concentración de medios, que publica estas encuestas, además. Sí, claro. Bueno, aquí hemos hablado mucho de ese tema y yo no tengo ninguna duda que sí existen grupos de poder, sí creo que existen titiriteros, habíamos definido el tema, sí creo que poco va a ocurrir para que esto se solucione y la gente vuelva a tener confianza, y creo, sin ánimo de que esto sea un derrotismo, que todo apunta a que estos 5 primeros candidatos se repartan votos y dentro de ellos se mantenga el status quo y nada cambie. Eso es lo que procuran estos grupos de poder, sin duda. Y atrás los negocios. Pedro, tengo una pregunta, sí. si me ayudas. Las encuestas han dado, la encuestocracia ha dado como puntera a la señora Keiko, sin embargo, en los últimos días le ha dicho que va de caída. Algunos electores perciben esto como que se están sincerando las cifras, que nunca tuvo ese caudal electoral y a medida que se acerca el día de las elecciones tienen que decir realmente cuál es la situación de la candidata. Yo creo que nada está dicho hasta el día D. También creo que es uno de los pocos países donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene un protagonismo excesivo, porque no resuelve, porque hay problemas
de falta de claridad meridiana en los procedimientos. Otro tema, y debo de decirlo porque me parece que es incorrecto lo que ha dicho una de las personas que ha preguntado, Antonio Brag fue el ministro que sacó adelante la ley que se aprobó para que el Perú tenga una moratoria a los transgénicos. Exactamente lo contrario a lo que se ha afirmado aquí. Que en paz descanse, ella falleció, pero fui su amigo y su alumno, y por eso defiendo su memoria. Y yendo a nuestro tema, yo creo que es fundamental que el Jurado Nacional de Elecciones pierda protagonismo y más bien deje una competencia sana, que salga la franja electoral, que veamos que todos pueden participar, que veamos, y aquí nadie puede decir que es ganador hasta el 10 de abril. Un fraude que se estaría embarazando en función de una corrupción, de una dictadura de la corrupción, dijo un televidente, basada en el tema de la concentración mediática. Como lo explicaba yo anteriormente, efectivamente, lo que están buscando es el candidato que de alguna u otra forma esté adecuándose a este tipo de características que quieren los titiriteros. Esa es la percepción de la población. Esa es una realidad. ¿Quiénes son los titiriteros? Entiendo yo grupos de poder, ¿no? En lo personal yo sí creo de que hay grupos de poder que están interesados en subir a uno, bajar al otro, para efectos de decir, yo voy a aumentar y voy negociando en función a mis propios intereses, ¿no? Grupos de poder, hablamos exclusivamente de AFP, bancos, mineras, toda esta corriente de producción extractiva, pesqueras, empresas que impactan y que finalmente lo que intentan hacer es arreglar con el funcionario barato para que no haya consecuencias de tipo económicas y de Marcos, penalidades. tenemos llamada del público, por favor. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Brevemente, Señor, por favor. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, estoy hablando. Mire, así como le han exigido al señor Pedro Pablo Kuczynski que devuelva su pasaporte americano, así le deben de exigir a la señora Mendoza que devuelva su pasaporte francés. No es cierto, porque si vamos a igualdad, es una con una. O sea... Okay. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas. Mire, acá el problema está que las encuestadoras son contratadas por el comercio o por la República o por algún canal de televisión o por angas o por mangas. Entonces las encuestadoras hacen lo que les dice el patrón, el que las contrata. Entonces los resultados tienen que ser así, ¿no? Yo saludo a la encuestadora Ipsos porque, bueno, ya ha puesto las cosas como son, ¿no? Keiko tiene que estar mucho por debajo del 25% y Barnechea y Mendoza tienen que estar muy por arriba del 4%. Yo creo que va a haber un 10 de abril con bastantes expectativas y pienso de que ahí va a estar entre Barnechea, Mendoza, y porque ya pues estos señores como Acuña y Guzmán ya van a ser retirados. Muchas gracias. Pedro, por favor. Yo no estoy tan entusiasta con la candidatura de doña Verónica porque tiene autoridad moral y eso lo reconozco. Es una persona fresca en la política, pero su ideología me hace recordar fenómenos que existieron antes de que cayera el muro de Berlín. O sea, yo creo en el capitalismo popular, yo creo en la libertad, la libre iniciativa, yo creo en hacer del Perú un gran país de emprendedores. Y creo que un discurso anacrónico que no corresponde al siglo XXI no nos ayuda para construir el Perú que todos queremos. Miguel. No, importante lo que dice Pedro, en razón a que las libertades tienen que estar por encima de las propias circunstancias. Lo que sí es necesario es impulsar ciudadanía, democracia, y lo que no se ve en esta contienda electoral es eso. Las instituciones no están funcionando, no están fiscalizando, no están controlando, no están haciendo su labor. Y lo que percibe la población y lo percibe el ciudadano de a pie es que, o sea, todavía hay mucho pan por rebanar en este proceso electoral. Marco, la última llamada de encuestadoras que nos dicen la verdad y que probablemente tengamos un día electoral con mucha sorpresa. Sí, yo creo que muchas sorpresas. Y ustedes conocen que viajo mucho a provincia. Lo que es Barnechea y Verónica Mendoza es fuerte. He visto a los jóvenes respaldar
a Guzmán, fuertísimo. Creen que, dado el lenguaje, están con él. La supuesta salida de él de la contienda electoral le da la posibilidad que Barnechea sea el que capitalice. Y en el caso de Verónica Mendoza, si no yo sí creo que no es un discurso trasnochado, es un discurso realista en donde tienes una sociedad poco educada y quien debe tomar ese rol hasta que esto esté educado es el Estado. Ese es un poco lo que nos dicen, ¿no? Sí, se nos acaba el tiempo, por favor. Muchas gracias, caballeros. Yo sé que el debate es intenso y seguramente los tendremos otra vez en la mesa del panel para discutir sobre el tema. Nos vamos a la pausa. Yanina, adelante, por favor. Estudia, lucha con firmeza.